Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Hoy vamos a hablar sobre la tesis del uranio. Es una tesis que llevo siguiendo ya hace más de un año y creo que aún sigue vigente, con algunos matices, ya que nos encontramos de lleno en la primera etapa del ciclo alcista. Primero, vamos a hablar de qué sirve el uranio y cómo funciona la oferta y la demanda del sector, para ver los fundamentos de la tesis. Vamos a describir cómo se gestionó los antiguos mercados alcistas y qué ha pasado para llegar a donde estamos ahora, en el periodo inicial de un nuevo ciclo alcista, y qué catalizadores tenemos a continuación. Primero, un descargo de responsabilidad. Este podcast no es un consejo de inversión. Como he dicho en otros episodios, este podcast es un reflejo de mi camino aprendiendo en este mundo y por lo tanto tú tienes que hacer tus propias investigaciones antes de invertir. Y recuerda que si inviertes puedes perder todo tu dinero. Primero vamos a analizar la demanda de uranio. La demanda es limitada a la producción de energía nuclear y a la equipación médica, representando el 11% del total de la energía mundial. La demanda global está cerca de los 150 millones de libras y las plantas nucleares intentan asegurar la demanda mediante contratos de larga duración. Aunque la demanda del uranio no es inmune a la situación económica, es menos expuesta que otros metales industriales o recursos naturales, debido a que las plantas nucleares tienen una producción regulada que deben cumplir. Dentro de las plantas de producción de energía, la nuclear se considera una energía base de soporte, ya que no son energías que puedan conectarse o desconectarse a placer y deben ser apoyadas por otras energías para conseguir igualar la demanda. Actualmente hay 445 reactores nucleares operando en 32 países, siendo Estados Unidos, Francia y China los países con más reactores. Además, se están construyendo 54 nuevos reactores en 19 países, mayoritariamente en China, India, Rusia y Emiratos Árabes. 111 plantas nucleares están planeadas y 349 están propuestas, indicando un incremento de la demanda en los próximos años. En general, se están extendiendo la vida útil de las centrales nucleares. Esto es debido a los planes de electrificación de la sociedad que provocarán un aumento de la demanda de la energía, junto a que queremos una reducción de las emisiones de CO2. Esta demanda se junta con la transición energética de reducción de emisiones. Tanto Estados Unidos, China como Europa han aprobado el uso de la energía nuclear como energía verde o energía de transición, ya que, a diferencia de otras plantas de combustión fósil, no genera gases tóxicos o dióxido de carbono durante la generación de la electricidad. Esto ha provocado que la energía nuclear sea una alternativa real para permitir la reducción de emisiones en sustitución del carbono o del gas, mientras que las energías renovables, como la energía eólica o solar, no puedan asumir la demanda energética actual y futura de la sociedad. Teniendo en cuenta los precios actuales de la energía y de los recursos fósiles como el petróleo o el gas, la energía nuclear es especialmente competitiva. Ahora vamos a ver cómo funciona el ciclo de la energía nuclear y los tiempos de demanda. Desde que el uranio se extrae en forma de óxido de uranio, tiene varios procesos de transformación para poder usado como combustible. Estos procesos incluyen la transformación del óxido de uranio en hexafluoruro de uranio, su enriquecimiento desde menos del 1% hasta el 4% para ser transformado otra vez en óxido de uranio y comprimido en pastillas que se pondrán en tubos para ser introducidos dentro del reactor. Todo este proceso tarda aproximadamente unos 24 meses. Las empresas de generación de energía nuclear no son muy sensibles al precio del uranio, ya que para ellos el coste del uranio representa una pequeña cantidad del precio del fuel. Tenéis que tener en cuenta que el precio de la materia prima solo influye en el 40% del coste del combustible. Y si miramos el coste total de la operativa, el precio del uranio solo influye en el 5% del coste total. Por lo que no es tan importante el precio de la materia prima como asegurar
no quedarse sin combustible. La manera en que las plantas aseguran un suministro de uranio es normalmente mediante contratos de largos años. Estos contratos suelen durar entre 7 y 10 años, y aunque el precio del mercado nunca es el precio de venta en un contrato entre dos partes individuales, digamos a largo plazo, sí que influye en el precio de negociación. En precios extremadamente bajos, las mineras no quieren negociar contratos de larga duración. Se espera que para el 2022 un 20% de las compañías finalizan estos contratos, mientras que el 50% habrán terminado para el 2027. El sistema de demanda de uranio de un reactor nuclear depende de su ciclo. Los reactores funcionan por ciclos de 12, 18 o 24 meses, y en finalizar cada ciclo se tiene que cambiar un tercio del combustible. Cuando un nuevo reactor entra en operación, el reactor debe llenarse por completo, por lo que la demanda de combustible es 3 veces superior a la demanda de un ciclo normal de cualquier reactor. Como podéis ver, tenemos una fuerte demanda inelástica sostenida en el tiempo que debe aumentar. Ahora vamos a mirar la oferta. Para entender la oferta debemos de mirar qué pasó en la finalización del anterior ciclo alcista. Como hemos explicado en capítulos anteriores, las empresas mineras no son empresas ágiles, así que la discrepancia entre la oferta y la demanda tardan varios años en corregirse. Además, en el caso del uranio, el uranio extraído debe pasar por varios procesos de procesado y concentración para que poder ser usado como combustible. Aquí no es solo generar nuevas minas, reabrir esas minas o aumentar la producción, que ya de por sí puede tardar de meses a años, sino que el tratamiento del mineral combustible requiere una planificación a largo plazo. Desde el último mercado alcista del precio del uranio se ha visto deprimido hasta valores por debajo de los $20 a la libra, teniendo en cuenta que el coste de operación medio son unos $50-60. Diríamos que es un valor significativamente por debajo del precio sostenible. Con estos precios, muchas de las empresas productoras y desarrolladoras han preferido comprar a mercado. Las productoras porque les sale a cuenta comprar a extraer y las desarrolladoras porque quieren hacer dinero comprando el uranio barato y vendiéndolo cuando suba para pagar su desarrollo. Y en general las dos por mirar de terminar las existencias flotantes y subir al precio del mercado. En el 2011 el precio del mercado empezaba a subir y se estaba gestando un nuevo ciclo alcista, hasta el desastre de Fukushima. El desastre provocó que la mayoría de gobiernos se posicionaran en contra, paralizaran o retrasaran diferentes proyectos nucleares. En concreto, en Japón paralizaron los 54 reactores que tenían, sacando el 13% de la demanda global de uranio y, por lo tanto, inundando de oferta al mercado por la falta de demanda, provocando una depresión del precio del uranio. Dichos precios han obligado a disminuir el número de minas totales. De los 400 en el pico del ciclo, se han quedado con solo 40 nombres. Esto ha provocado que el mercado de la minería de uranio sea un mercado muy pequeño. En verano, todo el sector cotizaba a 29.000 millones, un valor similar que una empresa minera grande de oro, por ejemplo. Durante este tiempo, muchas minas no han sido viables económicamente, provocando su cierre, poniéndolas en mantenimiento y que productores hayan reducido su capacidad productora, ya que con los precios actuales prefieren comprar a mercado en lugar de producir su propia materia. Además, debido a la pandemia, muchas mineras han reducido su producción significativamente debido al cierre de las minas por contagio o por la falta de demanda energética durante los confinamientos. En 2020, 2/3 de la producción mundial de uranio se producían entre Kazajstán con un 41%, Australia con un 13% y Canadá con un 8%. Los métodos de extracción del uranio han ido cambiando con el paso del tiempo. En 1990, la mayor parte de la producción venía de minas debajo de tierra, ¿no? Pero estas se han reducido drásticamente. La lixiviación in situ, que es la disolución del material bajo tierra y su extracción, ha incrementado en detrimento de la extracción bajo tierra. En el 2020, 10 compañías contribuían al 85% de la producción mundial.
Estas empresas son Kazatomprom con un 22%, Orano con un 9%, Uranium One con un 9%, mientras que Cameco ha bajado hasta la octava posición con un 6% de la producción mundial. Las minas más grandes son Cigar Lake en Canadá, operada por Cameco y Orano, de tipo de bajo tierra, con un 8% de la producción mundial. Husab en Namibia, operada por Swakop Uranio, siendo una mina a cielo abierto con un 7% de la producción mundial. Olympic Dam, operada por BHP en Australia, que se obtiene el uranio como subproducto de la minería de otro metal, ofreciendo el 6% de la producción mundial. Y luego vienen las dos siguientes, que son de la lixiviación in situ. En Kazajstán, operada por Kazatomprom, junto con Cameco y Uranium One, produciendo el 11% de la producción mundial entre las dos. Algunas de estas minas, como Cigar Lake, cerrarán en los próximos años debido al fin de las existencias minerales económicamente viables. Los precios deprimidos han impedido la exploración, el desarrollo de nuevos proyectos y la construcción de nuevas minas. La ausencia de la oferta continuada durante este tiempo ha sido suplida por fuentes secundarias de uranio que ahora vamos a comentar. La fuente secundaria más importante proviene de las cabezas de misiles nucleares, ya que son de uranio enriquecido con una concentración y un grado de pureza mucho más alto que el usado para centrales nucleares. Durante la disolución de la URSS, todas las cabezas nucleares fueron transformadas en combustión nuclear, simplemente diluyendo la pureza o la concentración de este uranio enriquecido, causando una depresión en el precio del uranio en la década de los 90 debido a una sobreoferta. En el 2013, este proceso aún representaba el 15% de las necesidades mundiales. Otras fuentes menos importantes podríamos encontrar el reciclaje de uranio, que implica el enriquecimiento o el reciclaje de uranio ya usado, representando una fuente secundaria a tener en cuenta. Estas fuentes son más importantes cuando la demanda de uranio es baja. Esto es debido a que estas operativas requieren un uso superior de las instalaciones de enriquecimiento y por lo tanto a estas empresas les es más rentable hacer uranio nuevo que reciclarlo, por lo que es una fuente secundaria que disminuirá cuando haya una alta demanda de enriquecimiento de uranio nuevo. Finalmente nos encontramos con las reservas civiles que tienen las compañías eléctricas y los gobiernos. Las reservas gubernamentales son reservas estratégicas y no se pueden considerar fuentes de oferta. En todo caso, si éstas se incrementan, será una oferta de demanda. Por ejemplo, China recientemente ha solicitado, hace poco, que todas las empresas productoras de electricidad se apropien de reservas de energía o de reservas de combustible, por lo que puede que la demanda estratégica siga subiendo. Las reservas de las compañías eléctricas sí que se deben tener en consideración, ya que normalmente tienen reservas para suplir 2 o 3 años de producción. Por lo tanto, nos encontramos por un lado que la demanda se va a incrementar por el número de reactores construidos y planeados, por los planes de electrificación, por las reservas estratégicas de energía y por las reducciones de emisiones. Y por el otro lado tenemos una reducción de la oferta, una reducción del 80% de las minas, una reducción de la producción mundial, una reducción de la oferta secundaria y un precio deprimido que se ha ido manteniendo en el tiempo por debajo del mínimo de producción. Por lo tanto, un escenario ideal como fondo de ciclo bajista. Vamos a ver cómo se generó el final del ciclo alcista anterior. A veces, en las etapas finales de un ciclo alcista, hay algún evento que provoca la aceleración de la burbuja. Normalmente es por miedo a un déficit de la materia prima. En el 2007, en el último gran ciclo alcista del uranio, la mina de Cameco, Cigar Lake, se inundó. Cameco, siendo una de las grandes distribuidoras de uranio, y Cigar Lake, la mina más importante, el miedo de un déficit de material creó un gran mercado alcista, viendo cómo el uranio en el mercado se disparó desde los $36 la libra hasta los 140 en junio del 2007. Y con ese precio, las mineras multiplicaron por varias veces su valor. Durante ese mercado alcista,
que duró varios años, el precio del mercado retrocedió de forma importante 4 o 5 veces, con bajadas de más del 30% hasta llegar a su máximo. Y eso es algo que podemos esperar en un nuevo ciclo alcista. Desde entonces y hasta el 2021, el precio del uranio se ha visto deprimido, en algunos momentos con valores por debajo de los $20, y las empresas mineras han acompañado en ese sentimiento. Progresivamente, desde la recuperación del COVID, los precios han ido aumentando y ha sido en el 2021 donde los precios se han sostenido de una forma regular en un valor cercano a los $30, donde los productores más eficientes empiezan a ser rentables. Es por eso que ya no podemos considerar que nos encontramos en el fondo del ciclo, sino en una etapa inicial del ciclo alcista, un poco más acelerada de lo prevista por diferentes catalizadores que vamos a comentar a continuación. A día de hoy, con la situación en que nos encontramos, con una alta demanda y una oferta a la baja, con los precios actuales que algunos productores, simplemente los más eficientes, son viables y con muchos contratos de largo término a punto de terminar, solo nos hace falta tener algún evento o tener algunos catalizadores para que entremos en un nuevo mercado superalcista, como el pasado. Y bajo mi opinión, estos catalizadores han sido puestos ya encima del tablero. El primer catalizador es la opinión social. Todo lo nuclear tiene muy mala fama, en parte debido a las bombas nucleares y en otra por los 2 accidentes graves en centrales nucleares, que son Chernóbil y Fukushima. Sin embargo, diferentes famosos como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates han empezado a respaldar la energía nuclear. Parte de la opinión pública ha empezado a ver que si queremos un mundo electrificado y sin emisión de gases, la única solución actual es volcarse en la energía nuclear. Parte de este trabajo social ha permitido que tanto Estados Unidos como Europa hayan podido pasar legislaciones de soporte a la energía nuclear, diciendo que es o bien energía verde o bien energía de transición ecológica. Posiblemente, si usted se fija, últimamente los medios de comunicación han empezado a hablar de la energía nuclear en un tono positivo. Este catalizador será más pronunciado con la crisis energética que se está gestando. Este verano, los precios de la luz en toda Europa no han parado de subir, ya que el precio del gas y del petróleo han subido drásticamente. Y probablemente en los próximos meses vaya a subir también el precio del carbono. En Estados Unidos o Alemania han habido cortes de electricidad cuando ha habido problemas con el tiempo, han habido temporales, ya sea porque las placas eléctricas no funcionaban o porque los molinillos de viento estaban congelados y no podían producir energía. En China ha habido apagones controlados de diferentes áreas por falta de electricidad. Y todo esto teniendo en cuenta que ahora empieza la estacionalidad, cuando el gas es más caro debido a un incremento de la demanda al entrar en invierno en el hemisferio norte. Vamos a ver cómo la opinión pública se pone las manos a la cabeza con el precio de la electricidad o del gas en invierno, o si hay cortes de electricidad, y como muchos analistas van a empezar a ver, la solución es la combinación de la energía nuclear con las otras energías. El segundo catalizador es que Sprott ha entrado en el mercado del uranio. Sprott es un fondo de inversión de forma muy rentable en el sector de los recursos naturales. Una de las partes más importantes que se basa este fondo es en los fondos físicos de diferentes metales como el oro o la plata. Hace unos meses, Sprott decidió abrir un fondo físico de uranio. En principio es un fondo cerrado, lo que quiere decir es que todo lo que compran no lo van a vender y eso implica extraer parte de la oferta del mercado. En un fondo que ya ha empezado y que ha sido en gran parte culpable de la subida de las cotizaciones de las empresas de uranio y del uranio en sí en las últimas semanas. Ahora han anunciado una ampliación y se espera que puedan cotizar el próximo año en mercado americano. Cuando esto pase y, por ejemplo, este fondo cotice en la bolsa de Nueva York, se prevé una gran cantidad de dinero entre en el fondo y que Sprott pueda secar el mercado, provocando una subida drástica del precio de la materia prima. Este, bajo mi opinión, es uno de los catalizadores más importantes que está acelerando toda la tesis. Finalmente, tenemos que pensar que estamos en un mercado pequeño y que la forma de invertir ha cambiado mucho desde el último ciclo alcista.
A día de hoy, millones de personas pueden invertir simplemente usando el móvil y cantidades pequeñas de dinero, lo que permite aumentar considerablemente el número de inversores. Se ha visto, como por ejemplo con GameStop, cuando una acción se vuelve viral en las redes, se produce una subida del precio, ya sea porque la gente compra o porque las posiciones que tienen cortas entre fondos o hedge funds, pero la realidad es que esta subida drástica se produce. En Wall Street Bets ya están empezando a hablar del uranio, así que la combinación de factores puede dar un resultado parabólico. Las mejores maneras de tener una idea de cómo va el mercado y el dinero que entra en el sector es mirar tanto el precio del uranio en el mercado, que se puede ver porque está publicado cada día en Twitter en la cuenta de Numerco, y mirar varios ETFs como URA o URNM, donde se puede observar el volumen y el precio de negociación. Ahora lo que tenemos claro es por qué invertir y la pregunta es ¿y cómo invertimos? Cuando me preguntan a mí, y dejando claro que esto no es una recomendación de inversión, siempre digo que para invertir en este mundo se tiene que diversificar. Hemos visto recientes desastres naturales, por ejemplo, ¿no? O en el anterior ciclo se inundó Cameco. Entonces, tú no quieres apostar todas las cartas en el sector adecuado, pero simplemente a una sola carta, ¿no? Y por lo tanto, que tu inversión falle por problemas ajenos a la tesis. En Europa no es posible invertir en ningún ETF de uranio, así que lo que tenemos que hacer es escoger varias acciones individuales. Sabiendo esto, las acciones con mejor relación seguridad-oportunidad para mí son las empresas pequeñas que cotizan en Estados Unidos. Energy Fuels con ticker UUUU, donde aparte de ser un productor de uranio también produce tierras raras. Denison Mines con ticker DNN o NextGen Energy con ticker NEX, desarrolladoras muy baratas y competitivas en Canadá, o UR Energy con ticker URG, productor y desarrollador muy barato. Otra opción sería escoger The Uranium Royalty Corp con ticker UROY, que es una royalty de uranio y no deja de ser una forma de invertir en varios proyectos de uranio con una única acción. Si lo que os gusta es más el riesgo y las emociones fuertes, siempre podéis apostar en acciones con un mercado más pequeño aún y con menor capitalización, como podrían ser Standard Uranium con ticker STDN, una exploradora de Canadá, o Global Atomic con ticker GLO, que es una desarrolladora en África. O lo más arriesgado, que sería apostar en la lotería de Virgin Energy Resources con ticker VUI. Digo lotería por las bajas posibilidades que tiene que la empresa prospere, ya que Virgin es una empresa con uno de los mejores y más grandes depósitos de uranio en Estados Unidos, pero que el estado de Virginia tiene una ley que prohíbe minar. De momento, Virgin ha perdido todos los intentos de alegaciones judiciales y va a llevar el caso a nivel nacional. Y si digo lotería es porque puede haber un premio. ¿Qué premio pensáis que habrá con su cotización si con todos estos cotizadores que hemos hablado anteriormente, al llegar a la justicia a nivel nacional, la explotación es aprobada? Finalmente, tenemos que tener clara una estrategia de salida. Bajo mi punto de vista, hay 3 escenarios donde deberemos empezar a salir más o menos rápido. El primero si hubiese un accidente nuclear. En este caso debemos salir corriendo al mercado. Estamos diciendo un accidente tipo Fukushima, donde la opinión pública y los gobiernos cambiarán drásticamente, anulando cualquier catalizador y sumergiendo otra vez el uranio en un letargo. Segundo, nos encontramos en los precios del mercado suban de forma abrupta por encima de $100 la onza. O la libra. Estamos hablando de precios puntuales que provocarán una burbuja de precios y que por lo tanto las empresas mineras también van a tener una escalada muy rápida. En estos casos, como también sabemos del anterior ciclo de que la bajada es igual de drástica, debemos recoger de forma bastante rápida beneficios. Y finalmente nos encontramos en el último escenario, es que si tenemos un largo periodo de tiempo en que el precio del uranio se encuentra a $70-80.
En estos precios cuando se encontraba el mercado anterior, cuando se firmaron la mayoría de contratos de largo plazo. Y por lo tanto tenemos que pensar que si durante bastante tiempo nos encontramos en este escenario, es probable de que las empresas mineras firmen contratos y la tesis pierda gran parte de la narrativa. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.